Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad. Y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura triángulo-rectángulo. Se plantea entonces la solución en un programa de 37 líneas. Veamos la función ejecutar entre las líneas 16 a 28. Aquí vemos en la línea 18 que se declara un array llamado A de orden 4×4, se inicializa con 16 valores. Para llenar entonces, imprimir los datos que forman la figura triángulo rectángulo, podemos optar por una triangular inferior izquierda o la triangular superior o las triangulares de la diagonal secundaria. Aquí vamos a recorrer entonces los datos en dos ciclos, línea 20 a 27, primer ciclo for que recorre las filas de 0 a 4 y el segundo ciclo también va de 0 a 4, pero aquí entonces línea 24 usamos una condicional. Observe, si j es mayor o igual a i, es decir, si la columna es mayor que la fila, va a imprimir el dato de la matriz A en la fila i columna j. Con esto entonces imprimirá los datos de la diagonal secundaria hacia arriba, o sea la triangular es el triángulo rectángulo superior. Entonces si fuera el triángulo inferior ya invertiría la condicional. Le invitamos a visitar la tutoría figura triángulo rectángulo en Turbo C. Allí explicamos línea por línea esta función, es decir, la declaración del array, el uso de ciclos y la función a mostrar resultado. En este caso usamos nslog para mostrar información por pantalla. En Turbo C se usa fprint, el resto es similar a como vemos la programación o la sintaxis de esta función. Entonces vemos una estructura básica para la programación orientada a objetos en Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos permite solucionar problemas usando clases. Entonces las clases representan situaciones de la vida real. Luego se crean objetos de esa clase. Es decir, un objeto que use la clase, o sea el código programado en esta clase, y se permite entonces así reutilizar el código, permitiendo entonces crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces, por ejemplo, la clase botón, si crea 10 objetos de la clase botón, tendrá 10 botones diferentes que usan la misma clase, reutilizando el código. Así entonces puede usted aplicar a cualquier problema el uso de clases y luego de objetos. Entonces se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 vemos que se importa la librería foundation.h. Esta librería permite importar las funciones básicas. También se pueden importar librerías de C o de C++. Estas librerías permitirán también el uso de otras funciones. Objective-C es compatible con los lenguajes C y C++. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz se define la estructura de un objeto. Entonces luego de la interfaz vemos el nombre de la clase. Aquí la llamamos figura triángulo rectángulo seguida de 2 puntos y el nombre de la clase principal de Objective-C, en este caso NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos o variables globales o variables de instancia de la clase o el objeto. Para este caso la variable i y la variable j de tipo entero.
Vemos que estas variables se usan en la función ejecutar en los ciclos for como variables controladoras. Hay que tener en cuenta que las variables globales o variables de instancia o atributos, como quieras llamarle, se acceden desde cualquier método de la implementación. Por eso es importante saber qué variables es más recomendable dejarlas como atributos que sean accesibles o que sean simplemente variables locales de una función. Para este programa IJ pudo haberse declarado como variables locales, pero si usted tiene más funciones que tengan ciclos, tendría allí también que declarar las variables accesoras a los ciclos. Pero si las deja como atributos, se pueden utilizar. Bien, ya definidos los atributos, veamos ahora los métodos a declarar. Para este programa, sobre una función ejecutar en la línea 7 en la interfaz, declaramos esta función. Primero se indica el nivel de la función con menos parámetros de instancia, luego el tipo de datos que retorna, en este caso void, quiere decir que retorna vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros. Los parámetros irán separados por dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Para este caso entonces tenemos la función ejecutar declarada. Ya con esto está la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación. En la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la implementación es en donde está la lógica de las funciones. La implementación va entre las directivas @implementation y @end, entre las líneas 10 a 29. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar un método, este debió haber sido previamente declarado. Vemos un método especial entre las líneas 11 a 15 que es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase de figura triángulo rectángulo. En este caso en la línea 33 vemos que se instancia un objeto y se invoca init. Por lo general el constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso IJ no es necesario inicializarlas, ya que se usan como variables de ciclos. Por eso el constructor queda vacío. Y ya vimos entre las líneas 16 a 28 el método ejecutar, que fue el que se programó manualmente. Observe que la línea 16 es similar a como se declaró en la línea 7. Entre llaves irá toda la lógica del programa en la implementación. Ya teniendo la implementación y la interfaz, está lista la clase de figura triángulo rectángulo. Ya definida la clase, lo único que resta es crear objetos de esa clase para poder usarla. Entonces es más recomendable crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro con extensión .m para luego ser importados desde un programa que los vaya a usar sin necesidad de copiar y pegar toda la clase. Para este caso entonces vamos a crear objetos. Eso lo hacemos en el main va entre las líneas 31 a 37, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces línea 33 nombramos la clase de figura triángulo rectángulo seguido de asterisco y seguido de un nombre de puntero, en este caso obj. Entonces obj es un puntero de la clase de figura triángulo rectángulo. Para hacer que apunte a un objeto de esta clase, es decir a un espacio de memoria de la clase figura triángulo rectángulo, vamos a instanciarlo. Entonces aquí invocamos el método alloc de la clase de figura triángulo rectángulo que permite reservar memoria dinámica para esta clase, y luego se invoca al método init o el constructor por defecto. Con esto ya queda definida un espacio de memoria del objeto figura triángulo rectángulo. Entonces obj apuntará a este espacio de memoria y ya podremos usar la clase figura triángulo rectángulo. Para efectos entonces simplemente se invoca la función ejecutar, que se encarga de solucionar el problema. Entonces línea 34 entre corchetes nombramos el nombre del puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar.
Observe que no recibe parámetros, cada parámetro ya sabe irá separado por 2 puntos. Con esto el compilador salta de la línea 34 a la línea 16 y desarrolla entonces la lógica de esta función, permitiendo así mostrar la figura triángulo rectángulo o los datos de esta figura. Por último, línea 35, relays es un método que permite liberar la memoria dinámica reservada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura triángulo rectángulo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en